Buenas tardes y gracias por permanecer aquí. Gracias, doctor Murillo, por la invitación a MEVAS, al Laboratorio Silanes, por hacer posible esta reunión virtual y deseo que todos ustedes se mantengan en buena salud, así como sus familias. Voy a hablar de la utilidad del Doppler transcraneal, particularmente en la evaluación del infarto cerebral. Me voy a referir básicamente a los mecanismos de isquemia cerebral. Para ello, les enseño los Dopplers. Aquí el que ustedes ven arriba a su izquierda es el Doppler transcraneal convencional o clásico que se conoce, que da un espectro solamente de la onda de velocidades y no permite ver el vaso, así como nos mostró hace unos momentos Claudio. Sin embargo, hoy hay ya dispositivos que permiten ver el vaso y eso también permite la corrección de ángulo y demás que ya veremos. El Doppler transcraneal utiliza unos transductores de baja frecuencia dada la particularidad del cráneo que tiene un elemento óseo que absorbe mucho de esto del ultrasonido, que lo refleja en realidad, y entonces requiere de baja frecuencia para penetrar más, por lo tanto da menor definición cuando se ven las imágenes en 2D o en color, o sea, no permite, por ejemplo, determinar las características de una placa y demás. Estas son las formas en donde por el Doppler transcraneal convencional se puede saber qué arteria se está insonando, o sea, depende de la ventana que se insone, depende de la profundidad y depende la dirección del flujo que se documente. Los flujos hacia arriba se están acercando hacia el transductor, los flujos hacia abajo se están alejando del transductor. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de una ventana transtemporal, que es la más ampliamente utilizada. Vean ustedes aquí donde está el tope de la carótida interna y se bifurca hacia la cerebral anterior y hacia la cerebral media, da un espectro de un flujo para arriba y un flujo para abajo. Entonces, uno de los primeros mensajes es que cuando hablamos de Doppler en general, se tiene que ver el tipo de onda que se está obteniendo, la profundidad a la que se está obteniendo. Para los métodos de color, bueno, uno puede estar más o menos seguro en dónde se está insonando, dónde se van a adquirir las velocidades cuando se tienen imágenes anatómicas de referencia. Este es el mesencéfalo, entonces vemos a la cerebral posterior que rodea el pedúnculo mesencefálico y la cerebral anterior adquiere un espectro azulito que se está alejando del transductor y la cerebral media se está acercando, pensando que aquí en la parte de arriba de su pantalla está el transductor. Y entonces esto puede tener la representación anatómica de una angioresonancia con los espectros que yo les había enseñado en el Doppler transcraneal convencional que se pueden adquirir en el Doppler color. Digamos que para los fines que se requieren de diagnóstico, pronóstico, podrían ser equivalentes con algunas especificidades que les diré además. Además, hay que escucharlo. Este es el sonido de una arteria cerebral media convencional. Vean ustedes que tiene una aceleración sistólica prácticamente vertical y luego un descenso paulatino en donde casi no se ve esta muesquita que corresponde al cierre de la válvula aórtica, dado que el cerebro es un órgano de baja resistencia que se nutre durante todo el ciclo cardíaco. Es por ello que las paradas cardíacas y cualquier alteración rápidamente hacen daño. La representación anatómica también puede ser en la fosa posterior. Aquí tenemos ambas arterias vertebrales, la arteria basilar y aquí vemos la ICA. Entonces, una primera utilidad es la representación anatómica y ya veremos funcional por las velocidades de lo que estamos viendo. Vamos a hablar de la enfermedad aguda y la mayoría de los ejemplos que traigo se los pongo en casos para una mejor ejemplificación de la utilidad de esto. Vean un hombre de 58 años que para variar es médico, fumador, diabético, hipertenso. Hacia el año pasado o hace 2 años me parece, le habían hecho un procedimiento abdominal. Se había complicado de forma pulmonar, requirió ventilación mecánica y luego egresó a hospitalización. Ya estando en hospitalización, empezó a tener durante
un par de días eventos de desviación de la comisura labial. En algunos de ellos había asociado hipoglucemia y de hecho se pensó que esa era la causa, pero un último de ellos, que fue el 30 de octubre, además de la desviación de la comisura labial, tuvo una debilidad focal del brazo izquierdo que ahora le duró 5 minutos y fue cuando lo conocieron nuestros residentes de neurología. Y bueno, tenía una escala de ABCD al cuadrado de 4 puntos que le daba un riesgo moderado en el sentido de la focalidad. En un estudio de imagen tiene una tomografía de cráneo que impresiona normal, con aspects pues prácticamente de 10. Recuerden que aquí se recuperó de la sintomatología. Y enlazando con la plática anterior de Claudio, vean ustedes, aquí es muy importante reconocer lo que decía el doctor Calleja de los lados sintomáticos y demás. Aquí la parecia izquierda lo focaliza hacia el hemisferio derecho, pero bueno, en la carótida interna del lado izquierdo, vean ustedes que tiene una velocidad pico sistólico de 389 centímetros sobre segundo. Entonces, según la plática anterior, esta es una estenosis de más del 70%. Pero este es el lado no sintomático, es el lado izquierdo. Pero en el lado derecho, vean ustedes que se le ve esto que nos mencionaba Claudio, un flujo, digamos, muy amortiguado, atenuado, que sugiere una oclusión o una casi oclusión de la carótida, digamos, responsable. La plática es en realidad de Doppler transcraneal y lo que les quiero mostrar son uno de los hallazgos que podrían ser indirectos si ustedes lo hacen en el consultorio. Este paciente bien pudo haber llegado al consultorio después de haber tenido un evento de estos. Y entonces, por ejemplo, en las arterias oftálmicas a través de la ventana orbitaria se ve una inversión del flujo de la arteria oftálmica, lo que sugiere es que, digamos, proximalmente la arteria oftálmica, las arterias carótidas están ocluidas o están casi ocluidas o con un alto grado de estenosis que está generando una circulación colateral para nutrir al ojo. Después de haber visto los vasos de cuello, bueno, es muy lógico en el lado derecho porque está luce ocluida, al menos por Doppler, pero del lado izquierdo la estenosis que estamos viendo también está teniendo repercusión en hemodinámica, aun cuando no la ha tenido, digamos, desde el punto de vista clínico. Cuando se hace el abordaje transcraneal del lado izquierdo, que es el lado estenótico, no ocluido y asintomático, vean ustedes que se parece mucho el flujo al que les enseñé, digamos, en video. Estos son el pico sistólico, esto que dice PTP vendría a ser la velocidad media, y es muy similar, digamos, a ello. Pero del lado derecho, del lado ocluido, y es uno de los primeros mensajes allá a considerar en las afectaciones que pueden dar afectación de las velocidades intracraneales, vean ustedes que se da este fenómeno de desaceleración sistólica, es decir, el impulso sistólico ahora en lugar de subir prácticamente 90 grados tiene una inclinación hacia la derecha y este solo hallazgo que se ve prácticamente en todos los vasos estudiados de forma intracraneal, aquí está la cerebral media, la cerebral anterior, la carótida interna derecha, no se ve así, no se ve tan evidente en la cerebral posterior, siempre debe hacer sospechar que hay una estenosis proximal al vaso que se está estudiando, o una estenosis o una oclusión, y ya lo veremos en diferentes ejemplos. No, a este paciente se le complementó con una angiotomografía de vasos supraórticos y bueno, se ve la ausencia de la carótida interna derecha que comprobó oclusión. No es el caso ahora discutir parte del tratamiento, pero este paciente se sometió a una endarterectomía izquierda del lado asintomático y digamos, esta es la tomografía por perfusión postquirúrgica, en donde se queda afectado el tiempo de tránsito medio porque en realidad el llenado es por colateralidad, pero no hay afectación del volumen y flujo sanguíneo cerebral. El control de las arterias oftálmicas después se queda invertida la arteria oftálmica del lado derecho y mejora o adquiere su direccionalidad hacia arriba acercándose en la revascularización que se hizo de la carótida interna del lado izquierdo. Uno de los mensajes es que el ataque isquémico transitorio o los infartos menores son la primera forma de enfermedad isquémica de cerebro y también son formas agudas. Puede o no haberse tratado dentro del hospital, pero sí que requieren el estudio también de inmediato. Vamos ahora a hablar sobre ejemplos en el infarto cerebral.
Vean este ejemplo de un hombre de 37 años que estaba en el hospital después de haber tenido una endocarditis bacteriana ya resuelta, pero ahora estaba para un recambio valvular aórtico y mitral porque había quedado con insuficiencia cardíaca severa. Para eso estaba internado, ya no hay endocarditis, digamos, activa. Y durante el internamiento lo habían bañado en la terapia intensiva, esperando a pasar al siguiente día a quirófano a las 10:30 horas con integridad neurológica, y a las 12:30 lo habían encontrado sin respuesta. Tiene un NIH de poco más de 20 puntos y se reveló un infarto de cerebral media del lado derecho. Tiene un puntito aquí subcortical en la difusión que refleja el mecanismo que estaba teniendo el paciente con un FLAIR, como nos lo han comentado, que está disociado, que no muestra la lesión, y el ADC que mostraba esta lesión. Estamos en el 2012, entonces estamos en la época previa a la demostración, sin lugar a dudas, de trombectomías, pero tenía una oclusión proximal, una oclusión de cerebral media del lado derecho. Les decía, tiene un NIH de 24 puntos. Él tenía laboratorios de ese día porque está en la terapia intensiva y pese a estar recibiendo heparina profiláctica, bueno, mantenía tiempos de coagulación sin alteraciones, por lo que se decidió someterlo a trombolisis endovenosa. Estamos en 2012. El hallazgo que quiero ejemplificar es que durante la trombolisis se empieza a monitorear esto que vimos en la imagen, la oclusión de la cerebral media del lado derecho, y aunque en ese tiempo no le hicimos un estudio de perfusión ni permite ver la colateralidad, en el estudio transcraneal vemos un flujo atenuado en la porción proximal de la cerebral media del lado derecho, pero vean que se alcanza a ver un flujo distal, es decir, hay un llenado posterior que se asume que es por colateralidad del vaso y que probablemente permita que no se viera tan extendido el área en la difusión. Esto es cómo está, digamos, al haber iniciado la trombolisis endovenosa. Aquí está el tope, digamos, de la carótida. Aquí empieza la cerebral anterior, por eso se ve azulita, y aquí empieza la cerebral media, y luego se ve un poquito distal hacia las porciones de M2. Durante la trombolisis se puede ir entonces viendo los patrones de flujo que se tienen. Aquí tiene una velocidad pico sistólica de 28, que es al menos la mitad de la velocidad que debería de tener, y esta es la velocidad media que está en 16. Pero y en la parte distal se ve un patrón de lo que se llama postestenótico, ahora lo vamos a revisar, en donde está muy disociado el pico, que es muy alto, con la diástole. Recuerden el espectro inicial que les decía de un vaso normal. Pero al finalizar la trombolisis, de hecho una media hora después de la trombolisis, se documenta que está permeable ahora todo el vaso. Se queda una zona que parece estenótica comparado este diámetro con este diámetro. Por supuesto que esto es operador dependiente porque depende de cómo le está uno moviendo, pero esa es la mejor imagen que se pudo obtener en ese momento. Pero en las velocidades permanece con este flujo, digamos, estenótico. Vean que aumentó a 94 el pico sistólico, mejoró las velocidades medias a 41, mejoraron el pico sistólico 3 o 4 veces y mejoró casi 3 veces la velocidad media, y corresponde con el control al día siguiente de la angioresonancia. A este paciente evidentemente le fue muy bien y 3 meses después estuvo en un ranking de 1. Pero estas observaciones que son muy naturales cuando alguien hace ultrasonido, empezó a ver infartos cerebrales y se dedicó a monitorear cómo está el vaso ocluido responsable de la clínica, han llevado a varias cosas. Una de ellas a catalogar el flujo que queda después de trombolisis como flujo tibio, flujo TISI, por Doppler transcraneal también. Hay un flujo también por angiografía, por supuesto. Y entonces, pues hay un grado cero cuando no hay nada de flujo, un flujo mínimo que puede estar ocluida o casi ocluida con estas espigas amortiguadas, un flujo amortiguado cuando hay una estenosis severa, disminuido, un flujo postestenótico que se acepta que es un flujo aceptable después de la trombolisis o un flujo normal. No es de sorprender que evidentemente hay mayor asociación con los flujos normales, con un mejor ranking después de haber tenido un infarto cerebral que se somete a trombolisis, pero hay, les decía, algunas observaciones y reportes que cuando se estaban monitoreando,
había una mejoría dramática con el uso del Doppler o durante el monitoreo del Doppler, y lleva a la pregunta razonable si el monitoreo con un ultrasonido, en este caso Doppler transcraneal, ayuda a la recanalización, es decir, que si hay clototripsia. Ya sabemos que el ultrasonido, de hecho, se utiliza a veces con fines terapéuticos, por ejemplo, en las litotripsias para las enfermedades renales. Y vean que estos son los sustentos, digamos, teóricos. Este es un sistema evidentemente artificial donde se coloca un coágulo y se va a insonar con un ultrasonido. Este es lo que le pasa al coágulo sin hacerle nada, nada más por haberse formado, lo que le pasa al coágulo cuando le pusieron solamente trombolítico, cuando le pusieron solamente alteplase, y este es lo que le pasa al coágulo cuando le pusieron alteplase y además lo estuvieron insonando con ondas de ultrasonido. Entonces, hay diferencia. Aquí se le ven algunas muesquitas, digamos, al coágulo, en el sentido de que podría haber algún efecto particularmente mecánico del ultrasonido sobre la cavitación del coágulo y sobre la exposición del coágulo a la presencia del trombolítico. Es evidente, aquí se hace evidente lo que hoy sabemos claramente, que los trombos o coágulos muy grandotes, pues aunque le des trombolítico, ultrasonido, en realidad tampoco se van a disolver. Esto es lo mismo en una fotografía electrónica, el coágulo normal, cuando se le pone alteplase, cuando se le pone alteplase con cuando se le pone alteplase, cuando se le pone solo ultrasonido, y en la D cuando se le pone ultrasonido más alteplase, en el sentido de que parecería favorecer ello. Los desarrollos de esto, de hecho, han hecho pensar que más al rato o después podríamos tener microesferas que contuvieran medicación, por ejemplo, un trombolítico, y que se activaran únicamente en el sitio o selectivamente en el sitio de la oclusión, que tendría dos utilidades. Uno, la expulsión selectiva del fármaco, y otro, la formación de cavitaciones cuando se rompen las microburbujas. Evidentemente, esto aún está en fases de hipótesis. Entonces, esto de sonotrombolisis se describió por primera vez en los 70s en un trombo de la extremidad inferior, y las potenciales formas en las que actúa el ultrasonido es favoreciendo la circulación del trombolítico, el aumento de la exposición del trombo, la descomposición de la red de fibrina, o sea, lo empieza a mover, y hay un conocido efecto mecánico del ultrasonido que es la cavitación acústica. Hay varios estudios en relación a la sonotrombolisis o a la trombolisis mejorada por ultrasonido. Vean ustedes que son bastante heterogéneos en realidad entre el tipo de ultrasonido que se puede utilizar, si utilizan o no un agente que se activa por ultrasonido, y cómo se hacía, durante cuánto tiempo. Y entonces los resultados en realidad son heterogéneos en alguno de ellos, particularmente a frecuencias diferentes. Hay incremento de las hemorragias intracraneales. En realidad, lo que se utiliza hoy en día son estas frecuencias de 2 MHz. Este estudio Claude-Boss probablemente fue el inicial para el estudio, digamos, más robusto que hay, en el sentido que cuando simplemente a unos pacientes se les monitoreaba por ultrasonido continuo contra otros que no se les monitoreaba, que se les hacía con un dispositivo ahí, sham, pues, se podía ver la recanalización del vaso, y parecía que cuando los estabas monitoreando había pues una mejoría en el ranking general, apuntando a la mejoría en la recanalización del vaso. Sin embargo, el año pasado se reportó este estudio que fue, digamos, el grande Claude-Boss ER, en donde en realidad no hubo diferencia, aunque aquí no se tomaron en cuenta digamos, todo lo que sabemos a partir del 2015 de las situaciones de las oclusiones proximales, colateralidad y demás, y aquí se incluyeron todo tipo de infartos. No se determinó, por ejemplo, si había una oclusión proximal, que posiblemente serían los mejores candidatos a
a estar recibiendo un ultrasonido. Cuando se analizan de todas maneras todos estos estudios y se les mete a metaanálisis y el objetivo es la recanalización, la parte de arriba, o el pronóstico funcional, hay una discreta tendencia a que hay mayor recanalización y hay una mejoría en el pronóstico funcional, pero quizá lo más importante y el mensaje mío en esto es que no hay diferencias en los posibles efectos adversos como podrían ser las hemorragias. O sea, los mismos efectos que favorecen que pudiera funcionar podrían también favorecer hemorragias, un aumento de la utilidad del trombolítico, cavitación y movilidad ahí dentro del vaso. Entonces, es hoy en día todavía dudoso si tenga un efecto terapéutico, pero sí que para estar observando el efecto benéfico de la acción, en este caso del trombolítico, y si se tiene acceso a un Doppler transcraneal en el hospital donde se trate un infarto agudo, siempre se debería de estar monitoreando. Voy a hablar ahora de los diagnósticos, de lo que sirve para los diagnósticos etiológicos en el infarto cerebral. Lo primero que voy a hablar es de la estenosis intracraneal, que representa hasta 10% de los infartos cerebrales, pero que puede ser muy prevalente hasta el 62% cuando se hacen estudios de necropsias. Y quizá lo más importante es que tiene un riesgo de infarto recurrente hasta más de un 20% por año, y somos una población que es particularmente susceptible. Este es quizá el mensaje clave, que se debe de sospechar de la estenosis de un vaso dentro del cráneo cuando se rompe esta jerarquía. Habitualmente, la arteria que tiene más velocidad es la cerebral media, luego la cerebral anterior, luego la carótida interna, luego la cerebral posterior, luego la arteria basilar y por último la arteria vertebral. Es decir, cuando tienen una arteria vertebral mucho más alta de lo que detectan de la basilar, podría pensarse que hay una estenosis dentro del vaso, o cuando hay diferencias interlado mayores al 20%. Algunos dicen que deberían ser mayores al 30%. Una de las cosas es que hay diferentes sensibilidades y especificidades por el tipo de Doppler que se utilicen. Ya hablamos de uno convencional y uno dúplex, y ahora voy a dar algunos datos de ello. Esto es algo de lo que mencionaba también Claudio en su plática. Cuando se grafica las velocidades que se van a obtener por un método Doppler contra las áreas de estenosis, vean ustedes que en las primeras fases de estenosis, aquí está el 0, está totalmente libre el vaso, acá está el 50%. Las velocidades de flujo realmente no cambian, se ven más o menos igual. Y en el caso dentro del cráneo, solamente es posible discernir, solamente se han hecho los estudios para discernir una estenosis del más del 50%, que más o menos este es el valor que se va a tomar, los 100 centímetros sobre segundo de velocidades medias. En este caso no es de picos sistólicos, es de velocidades medias, pero vean que pueden ser mucho más altos. El problema radica en que a veces se alcanzan zonas de estenosis en donde ya no se incrementan las velocidades y de hecho se empiezan a atenuar. A esto se les llama curva de Spencer, en el sentido de que las casi oclusiones o las oclusiones muy críticas ya no elevan velocidades. También es cierto para las estenosis muy largotas, o las que abarcan mucha parte del vaso, uno tiene que saber en qué zona del vaso estamos viéndonos. Por supuesto que los métodos angiográficos son los métodos estándar de oro para determinar cualquier clase de estenosis. Aquí hablamos de la estenosis intracraneal. Aquí todos vemos en ambas porciones de la cerebral media una zona estenótica. Les decía, hay que ver qué grado de estenosis y en dónde estamos ubicados. Aquí a la derecha están viendo las partes, digamos, preestenóticas y aquí las partes estenóticas o postestenóticas, y vean que en un 58%, porque está medido por angiografía, pues hay un aumento de velocidades por arriba de los 100, en un 71% pues está con 133, no parece haber una relación así directa entre 104 y 133, por eso vean que nada más se puede discernir que es más de 50%, pero estenosis más críticas, por ejemplo esta de 84%, ya la parte estenótica de hecho tiene una atenuación de las velocidades. Entonces, también pasa para los vasos de cuello, las estenosis muy críticas o casi oclusiones son difíciles de diagnosticar y es cuando falla las sensibilidades de estos métodos. Este es probablemente el valor que hay que aprenderse para
Para el Doppler transcraneal, las velocidades medias de más de 100 centímetros por segundo para las arterias cerebrales medias. Aquí vean que es más de 80 para el sistema posterior y es el que más se acerca con 77% de sensibilidad y 93% de especificidad, es decir, todavía falla un poco el Doppler. Vean que en el Doppler también les decía, se tiene que ver, cuando ven el Doppler transcraneal codificado por color, hay un mosaico, se hace como un mosaico de colores cuando hay unas cosas estenóticas y cuando se escucha, este es el sonido que se escucha en las estenosis intracraneales, también se escuchan en los vasoespasmos, vasculopatías, es el incremento de velocidades y que también se ve como un fenómeno aquí como de remolino en la base del flujo, que es como turbulencia dentro del vaso y se escucha así. Aquí quizá no se alcance a ver, pero está alcanzando picos sistólicos de 380 centímetros sobre segundo. Entonces, hay una correlación directa pues de los métodos angiográficos de estenosis intracraneales que a veces pues generan esto. Este es el ejemplo de una vasculopatía en realidad asociado a una enfermedad por micobacteria, pero vean cómo el sitio de estenosis tiene velocidades picos sistólicos altas y siempre velocidades medias de más de 100, 135, 105. Por Doppler transcraneal solo podríamos decir que es de más del 50%, pero vean que, por ejemplo, en la angiografía, pues acá se ve, de hecho, más un hilito comparado con la del lado izquierdo, con la del lado derecho, y vean que la zona afectada o más afectada en realidad en ese momento es el lado izquierdo. O sea, solo puedo decir que tiene una estenosis de más del 50%, pero sí que eso lo podemos hacer a la cama del enfermo. Y lo más importante, probablemente además del diagnóstico, es el seguimiento. Aquí está el ejemplo en octubre del 2010 de esta paciente que están en estas velocidades de más de 100 y luego cuando ha recibido tratamiento, por ejemplo, se sometió a ciclofosfamida, pues han disminuido las velocidades, además de la remodelación, por supuesto, del infarto, pero por ejemplo en la cerebral media derecha, en donde no se había infartado, pues bajaron estas velocidades y se quedó sin infarto del derecho con el infarto ya establecido del lado izquierdo. Entonces sirve para el diagnóstico y por supuesto sirve para el seguimiento. En este caso, por ejemplo, en las TB todavía no está bien establecido un protocolo, pero sé que a todos nos sucede de cuándo le vas a bajar el esteroide a alguien con tuberculosis. Esto es lo que se escribe en general de cuál es su valor predictivo positivo. Recuerden que estos son valores preprueba antes de saber que en realidad lo tienes. Entonces, en realidad es más predictivo negativo cuando te dicen que no lo es. Y las velocidades a tomar en cuenta son estas. ¿Por qué se describen velocidades ajustadas? Y vean ustedes que hay una diferencia enorme en decir una velocidad de cerebral media de 100 centímetros contra 240 centímetros por segundo. El caso del Doppler transcraneal codificado por color es que permite ver el vaso y entonces permite medir la angulación. Y como dijo Claudio, por supuesto, esa es la mejor velocidad cuando se puede corregir la angulación. El problema está en que este tipo de velocidades se registraron y se validaron con el Doppler transcraneal convencional en donde no vemos el vaso, es un procedimiento a ciegas y entonces acá no importa en qué angulación está, siempre se asume que aquí hay un ángulo cero. Solo para ejemplificar eso, este año, o sea, hay muy poco en realidad de cuáles son los valores que deberíamos de tener. Ven ustedes en una cerebral media, en un trabajo que se publicó este año, cuando el Doppler transcraneal convencional, la cerebral media en ángulo cero, pues se tiene 55 centímetros por segundo, y en el Doppler codificado por color se tiene 51, una cosa muy similar y sin diferencia, pero cuando se le corrige el ángulo que es factible, se aumenta prácticamente el 50% de velocidades. Entonces, una de las cosas para cuando alguien se entrene en el Doppler transcraneal codificado por color es que probablemente para la toma de decisiones y diagnóstico, hasta que no tengamos claramente valores para los ángulos corregidos, deberían de tomarse siempre en ángulo cero. Esto contrario a lo que decimos en los vasos de cuello.
También se pueden ir abordando sobre las etiologías. Aquí vamos a hablar del cortocircuito derecha-izquierda, que es una indicación KC1A de la Academia Americana de Neurología y que detecta básicamente dos tipos de Shunt, el foramen oval permeable y la fístula arteriovenosa pulmonar. Ya sabemos que puede ser muy prevalente en la población y evidentemente es aceptable hacerlo cuando se tiene duda sobre si hay embolias paradójicas o apropiadamente en los infartos criptogénicos. Mucho menos frecuentes, decíamos, las fístulas arteriovenosas pulmonares. Este es cómo se realiza la técnica. Es una técnica invasiva en el sentido de que se tiene que canalizar al paciente y se utiliza solución salina agitada con 9 mililitros de solución, 1 mililitro de aire, se mezcla un poquito con la sangre del enfermo, se hace una primera inyección sin maniobra de Valsalva y una segunda inyección de maniobra de Valsalva que comienza después de haber instilado la inyección y se puede hacer hasta un tercer intento. Este es un ejemplo de cómo se está haciendo. Se utilizan unas llaves de 3 vías conectadas que permiten agitar la solución con el poquito de aire y se podría jalar un poco de sangre. Se instila la solución salina agitada y después de 5 segundos se le pide que haga maniobra de Valsalva, que es lo que se espera que donde llegue hacia corazón y empieza, ahorita van a ver en la siguiente pantalla, aquí es un monitoreo bilateral, cómo empiezan a ver los microembolismos cerebrales, que son diagnóstico de Shunt. En ese sentido, podría incluso ser más sensible que un ecocardiograma, que no podría detectar un Shunt necesariamente en la fístula arteriovenosa pulmonar, porque de hecho toman en cuenta que se vea ese paso de microburbujas en los primeros 5 latidos. Y entonces se les describe cuando son escasos, moderados o intensos, y este es otro ejemplo. Aquí en el flujo de abajo se ve cuando es sin Valsalva. Aquí se ve y se escucha mejor. Y estas se les llaman señales de alta intensidad, que en este caso son microembolismos. Entonces, en el Doppler también se escucha y se clasifica en esto. Cuando hay cortocircuitos pequeños son menores de 10 microembolismos, de 10 a 25 moderado y más de 25 le llaman enducha. Y hay unos como en el ejemplo gráfico cuando no se puede ver ni siquiera el flujo transcraneal previo. Este otro ejemplo es de una paciente que poniéndole un catéter sentada porque no se podía acostar, tiene deterioro súbito del estado de alerta y convulsiona. Pasó una tomografía, vean que se ve una densidad como de aire entre los surcos, esto en la resonancia magnética. Y aquí sin hacer Valsalva, porque de hecho está inconsciente e intubada, tenía espontáneamente microembolismos sin hacer nada, y cuando se le pone la solución agitada tiene muchos microembolismos, que eso empata con lo que se le ve en el ecocardiograma transtorácico, el paso de derecha a izquierda de los microembolismos. Esta paciente no tenía un foramen oval permeable, lo que tenía era una fístula arteriovenosa pulmonar. Entonces, va abordando el mecanismo y luego se puede complementar sobre precisamente la etiología. Voy a hablar muy rápidamente de hipertensión intracraneal. Estoy hablando de los mecanismos de isquemia y puede ser de utilidad en estos casos cuando en la evolución de un infarto se generan estos tipos de infartos que son prácticamente malignos con deterioro de la conciencia. En realidad el Doppler no debería de ser un elemento para decidir cómo actuar en ello, pero sí que puede ir diciendo cómo está la complicación. Estas son las etapas por ultrasonido transcraneal de la hipertensión intracraneal. Primero empieza a haber una disminución de la velocidad diastólica final, incremento de la pulsatilidad, así como del índice de resistencia, acortamiento del tiempo transistólico, esa muesquita ahí que les decía del cierre de la válvula aórtica, disminución de las velocidades picosistólicas y media, y esto que les estoy poniendo sombreado, pues ya son los patrones que corresponden a las muertes encefálicas, que no lo voy a abordar en este momento. Solo quiero destacar estas formas de curva que son ondas trifásicas, en donde hay la elevación picosistólico, cierre de la válvula aórtica y prácticamente cae a cero o se acerca a la línea basal el flujo y luego rebota un poquito. Ese flujo tiende a decir que se empiezan a igualar la velocidad diastólica, empieza a igualar la presión intracraneal
y es un aviso de pasar de estas formas a estas formas. Es el aviso de que si no se resuelve la presión intracraneal, necesariamente pasará a las etapas de ausencia o ausencia de flujo sanguíneo cerebral. Sin embargo, hay que recordar que la presión de perfusión cerebral depende de la TA media y de la presión intracraneal. La presión intracraneal pues dependerá de las medidas terapéuticas que se haga, pero entonces la TA media es fundamental para que cuando se hace un estudio de estos, vean en este ejemplo cómo se mantiene una TA media, pero cuando cae, se choca el paciente, tiene espectros picos sistólicos que reflejarían a lo mejor un incremento dramático de la presión intracraneal o hasta muerte encefálica, pero nada más se recupera la presión y mejoran los flujos transcraneales. Esto no es de infarto, pero es un ejemplo, es una paciente con falla hepática fulminante en el día, digamos, 1, como tiene estos flujos amortiguados ya, pero que mantienen estables los índices de pulsatilidad y resistencia, pero 2 o 3 días después empiezan a tener estas ondas trifásicas y finalmente para el último día y ya prácticamente cuando se trasplantó, pues tiene la ausencia de flujos y en realidad ella tenía muerte encefálica. Ya voy a concluir. Vean ejemplos varios en la enfermedad de Takayasu, en el vaso de cuello, bueno, se ve este engrosamiento de la media, signo de macarrón, pero una de las cosas es que también se evalúa la circulación intracraneal. En este caso en particular no hay afectación, se ve, digamos, como el que les había dicho, pero el doctor Cantú ya había reportado hace algunos años que en la enfermedad de Takayasu, en las arterias intracraneales, se puede ver esto, como un patrón hemodinámico sin pulso, que ahora entendemos que se debe a una oclusión crítica próxima, en este caso de las arterias carótidas, y déjenme mostrarles un ejemplo diagnosticado con arteritis de Takayasu. Vean cómo hay la ausencia de los vasos supraórticos, los cambios característicos. Ella se presentó con un infarto de cerebral media izquierda, y en la cerebral media derecha, que es la no afectada, vean cómo se ve ese patrón amortiguado de oclusión proximal, y de hecho no le pude encontrar una cerebral media izquierda que era la afectada, pero la cerebral anterior también se ve amortiguada. A este paciente se le siguió por bastante tiempo, la izquierda está tapada, la está ocluida, pero la derecha es este flujo y este espectro color que tiene, y empezó a progresar, a hacerse más filiforme la carótida del lado derecho y a incrementarse los niveles de velocidades. Vean cómo también empieza a tener el fenómeno de desaceleración sistólica, y después de mantenerla un rato con inmunosupresor y que no tenía actividad, digamos, de arco aórtico por PET, se le sometió a una revascularización, revascularización aorto-bicarótida. Aquí el puente va de aquí del arco aórtico a prácticamente las carótidas comunes. Hizo un isquemia del lado derecho, pero una cosa interesante que quiero transmitir en el Doppler es que vean, ahora la cerebral media del lado derecho que estaba con ese patrón amortiguado, una vez que se recanalizó la carótida que estaba casi estenosada, este era el patrón antes de cirugía y este es el patrón de la cerebral media derecha posterior a cirugía, es decir, mantenía la capacidad de regulación el vaso y se recupera el flujo, y esta es la forma del lado izquierdo, y luego de hecho encontré un poco de flujo del lado izquierdo que era el afectado. Es un choque a los paradigmas de, por ejemplo, la recanalización de un vaso que ya estaba tapado, por ejemplo, que es buena discusión después. Este es el último caso que les traigo, es de una paciente, digamos, joven con enfermedad reumatológica que presenta amaurosis fugas del ojo izquierdo 2 días previos a que se le ve, y ha tenido alteraciones o paroxismos del lenguaje, localización izquierda. Una tomografía de cráneo simple esencialmente normal, sin alteración en el volumen, y que tiene por angiotomografía algo que parece una disección carotidia del lado izquierdo, sin afectación, decíamos, en el volumen, quizá un poco en el tiempo de tránsito, pero sin afectación en difusión, en el flare, en el gradiente, y vean aquí en el 3 de TOF cómo parece verse la ausencia de la carótida interna del lado izquierdo, pero no de la cerebral media, y así se ve el flujo atenuado como nos lo enseñaron. Hay estudios de colateralidad. Aquí estoy insonando la cerebral media izquierda, flujo atenuado,
pérdida de aceleración, pero cuando le comprimo la carótida del lado derecho, vean lo que pasa. Se ve la atenuación del flujo, se mantiene, sin embargo, se mantiene algo del flujo de la cerebral media del lado izquierdo. De hecho, tiene síntomas sincopales cuando le hago eso. Y cuando hago lo mismo, pero a una mayor profundidad, aquí estoy a 6.4 centímetros, estoy insonando la comunicante anterior. Vean ustedes, muy alta, como si estuviera estenótica, pero es con muy alto flujo. Aquí está hasta 300, este es el límite de 300. Y cuando comprimo nuevamente la carótida del lado derecho, se va a flujo, es decir, es una carótida anterior que es funcional, y ahí se va el flujo ahora de la cerebral, de la comunicante anterior, no estoy insonando la cerebral media. Cuando ahora hago la insonación orbitaria izquierda, y por supuesto que se ve el flujo invertido de la arteria oftálmica, se va a ver que después de comprimir la carótida del lado derecho, hay un poquito flujo, hay un aumento del flujo hacia abajo y hay un poquito de flujo hacia arriba, es decir, que se interpreta como que se echan a andar los mecanismos compensatorios colaterales para el hemisferio del lado izquierdo, es decir, que también le aporta colateralidad, no solamente la comunicante anterior. A esta paciente se le decidió tratar, digamos, solo médicamente, y 6 meses después hay recanalización completa de la carótida interna. El último mensaje es el siguiente. Hablábamos hace rato del estudio Premier. Se publicó hace 10 años, pero tiene como 15 años de la recolección de datos. Ven ustedes que solo 1 de cada 5 pacientes se iba del hospital con un ultrasonido de carótidas, y 2.5 de cada 100 pacientes se iban con un ultrasonido Doppler transcranial. Seguramente ahora es diferente, pero tenemos que evolucionar a que, como decía el doctor Murillo, esta incorporación del ultrasonido debe ser no solo a la práctica del neurólogo, sino a cualquier médico que atienda a estos pacientes. Yo diría que, en conclusión, el ultrasonido permite el abordaje anatómico y funcional de las estructuras vasculares intra y extracraneales, permite conocer los mecanismos de enfermedad, puede calcular riesgos y en algunos casos podría ser incluso terapéutico, o al menos guiar la terapéutica. Es accesible para la mayoría de los centros que atienden a la enfermedad vascular cerebral, y el neurólogo, internista, urgenciólogo, médico familiar, además del radiólogo, puede hacerlo para la toma de decisiones. Con esto termino. Agradezco mucho la invitación y su atención.